Bienvenidos, queridos escuchas, a este nuevo episodio de nuestro podcast, El Triángulo Pedagógico. Así es, presentado por sus 3 analistas educativas, Naily Saldívar, Juno Empatiño y una servidora, Mariona Hernández. Exactamente, 3 voces, 3 perspectivas y un solo objetivo, analizar el sistema educativo nacional desde diversas miradas e influencias pedagógicas. Este es el espacio donde conectamos los puntos de desarrollo, comprensión y función del SEN en la enseñanza, el aprendizaje y la realidad escolar. Bueno, pues el día de hoy abordaremos como primera instancia la modernidad líquida, un tema sumamente importante y actual. De manera metafórica se explica la fluidez de la era moderna. Claro, teniendo referencia con los fluidos en los diversos estados de la materia, ya que el estado líquido no conserva su forma durante mucho tiempo y está en constante cambio. Además, teniendo una movilidad extraordinaria y desplazamiento ante cualquier naturaleza, la cual es una referencia a la era actual, debido a que en la modernidad sólida todo era más duradero y ahora nada mantiene su forma por mucho tiempo. Tienes razón, de hecho, de acuerdo con Bauman, durante la modernidad, la velocidad de movimiento y el acceso a medios de movilidad más rápidos ascendieron hasta llegar a ser el principal instrumento de poder y dominación. Por lo tanto, el advenimiento de la modernidad líquida ha transformado la educación, en donde se busca estar en constante innovación, constante cambio, para enfrentar los nuevos retos que surgen en la nueva escuela mexicana y que de esta manera se obtenga el máximo logro en los aprendizajes de nuestros alumnos. En ese sentido, educar en la modernidad líquida significa estar en constante cambio, adaptándose a los planes y programas de estudio concretados por la autoridad educativa mexicana, los contenidos, necesidades educativas, habilidades, procesos de enseñanza, métodos pedagógicos pertinentes e inclusivos, contextos e innovaciones para abordar la formación integral de los estudiantes, considerando en todo momento el tiempo y el espacio en el que se desarrolle la educación. Ahora bien, es aquí en donde también intervienen los entornos VICA, porque refieren a los cambios inesperados, la falta de predictibilidad, factores que dificultan el análisis de la situación y la falta de claridad ante lo que se está abordando. Es importante mencionar que, en inglés, su término se define como volatility, uncertainty, complexity and ambiguity, es decir, volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Precisamente por ello, debido a los cambios inesperados, se ha tomado un sentido en el cambio curricular para la educación, limitando a la educación a una relevancia y pertinencia por ser un derecho, así como lo establece nuestro artículo 3 constitucional, considerando el contexto de la diversidad socioeducativa. De esta manera, los entornos VICA impactan en la transformación que demanda el sistema educativo nacional, el cual derivó la reforma constitucional en el año 2019, así como una nueva Ley General de Educación, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, debido a que el advenimiento de las dificultades y todos los cambios inesperados que ocurren en el presente intervienen en la educación, porque surgen cambios drásticos y constantes dentro de el SEN. Bueno, colegas, y llegamos a mi parte favorita, ya que hoy hemos invitado a la mesa de forma simbólica a Bauman. Escuchemos esto. En la modernidad líquida, el conocimiento es una mercancía
con fecha de caducidad. Bauman nos advirtió y mencionó lo siguiente. La educación, en lugar de ser un valor en sí mismo, se convierte en un medio para un fin que cambia constantemente. Entonces, si el mundo fluye y nada permanece, ¿cómo podemos construir con certeza en el aula? La educación ya no es un edificio sólido, es un río que debemos aprender a navegar. Ahora bien, es importante definir que en este episodio nos centraremos en la educación básica. Ok, estableciendo lo que ya dijimos en este sentido, de acuerdo con el Diario Oficial de la Federación, publicado el 19 de agosto del 2022, y el artículo 3º constitucional, establece que el nivel básico de la educación es inicial, preescolar, primaria y secundaria. Asimismo, con base en el acuerdo número 140822, por el que se establece el plan de estudios y la nueva escuela mexicana, se segmenta la educación básica en fases. Por ejemplo, la fase 1 corresponde a inicial, la fase 2 a la educación preescolar, con sus 3 grados correspondientes, la fase 3 a primer y segundo grado de primaria, fase 4 a tercero y cuarto de primaria, fase 5 a quinto y sexto grado. Y finalmente, la fase 6 corresponde al grado de secundaria con los 3 niveles que le corresponden. Además, la educación se rige por principios, al ser un derecho humano, y corresponde a todas las personas sin distinción alguna, por lo que esto lo convierte en un carácter universal. Es obligatorio, gratuito y laico, es decir, ajeno a cualquier doctrina religiosa, respondiendo a el cómo del sistema educativo nacional. Por otra parte, los fines educativos responden al para qué, abordando el desarrollo integral del individuo, y de esta forma logran un pensamiento crítico, en donde conlleven su aprendizaje a la realidad, buscando un equilibrio del conocimiento y obteniendo innovación e interacción con el avance digital y las habilidades que conllevan. Sin embargo, seamos realistas, es complejo el avance en el que se enfrenta la educación, porque en muchas ocasiones las necesidades rebasan los alcances y los medios de la educación y limitan en muchos aspectos el progreso, ya que interviene el proceso de aprendizaje, el contexto escolar, personal y social. Aunado al anterior, surge la pregunta, ¿la normativa responde al mundo líquido? Pues miren, si lo analizamos con detenimiento, la Ley General de Educación y particularmente el artículo 72 tiene como objetivo principal colocar a los educandos como el centro del proceso educativo. Se les reconoce como sujetos con derecho a desarrollar todas sus potencialidades de manera activa, transformadora y autónoma. Exactamente. Es ahí donde la normativa establece que los estudiantes tienen derecho a una educación de excelencia, a ser respetados en su identidad y dignidad, a recibir orientación integral, vocacional y apoyo económico cuando sea necesario. También reconoce la importancia de considerar los contextos sociales, culturales y lingüísticos. Además, como ya lo hemos mencionado, nuestra Carta Magna, en el artículo 3º constitucional, nos habla sobre el derecho a la educación. Pero miren, aquí puedo observar un contraste muy notorio entre la propuesta de educación líquida de Bauman y la estructura que realmente tenemos en nuestro país en la Constitución. Explico por qué. Por un lado, tenemos nuestra Constitución que fue escrita hace más de 100 años. Y por otro lado, tenemos que la educación ha ido evolucionando. Entonces aquí vemos un contraste del marco legal, que es muy sólido y duradero, y de nuestra realidad social, que está en constante cambio y movimiento. Entonces, en papel, parece que sí responde a las necesidades actuales, pero ¿qué pasa en la práctica? Tendríamos que analizar y ser críticos en este sentido.
es donde surge otra cuestión. ¿Esta legislación y estructura actual forma parte de la estabilidad o de la incertidumbre? Si somos honestos, aunque la nueva escuela mexicana busca estabilidad y mejora educativa, en la realidad encontramos muchas lagunas que generan incertidumbre. ¿Cómo cuáles? Pues yo podría mencionar algunas. Por ejemplo, la falta de claridad en la evaluación. Otra podría ser la sobrecarga administrativa para los docentes. También tenemos la eliminación de algunos contenidos importantes y que ahora se incorporaron otros que les resulta difíciles de desarrollar en el aula a los docentes. Y esto provoca que muchas veces el docente se sienta confundido y desorientado. La intención, la verdad, es buena, pero la implementación no siempre acompaña esa visión transformadora. Ahora bien, hablemos del enfoque humanista que tanto se menciona en este nuevo plan. ¿Dónde vemos las actitudes rogerianas dentro del sistema? Pues bien, en ese sentido, la nueva escuela mexicana propone un enfoque centrado en el estudiante, como lo hemos mencionado, alineado con las ideas rogerianas. Sus 4 actitudes básicas, recordemos, son autenticidad, aceptación, empatía e incondicionalidad. Y miren, pueden observarse, por ejemplo, cuando el docente adapta su enseñanza al grupo, comprende los procesos individuales y acompaña con calidez humana. La autenticidad la podemos ver cuando simplemente el maestro imprime su propio estilo en su estrategia didáctica. La aceptación cuando respeta el ritmo de cada alumno en el aprendizaje. La empatía cuando entiende que las realidades del alumnado son distintas. Y la incondicionalidad cuando el docente se convierte en un guía constante y que se ve presente. Exactamente. Y justo eso conecta mucho con la visión de Paulo Freire, que decía, la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar este mundo. Justo. Pero la verdad, todo suena muy expectante, pero aún tenemos muchas tensiones, muchos retos y muchas problemáticas. Existe una gran brecha entre la teoría y la práctica. Muchos docentes no cuentan con la capacitación suficiente sobre los cambios que propone la NEP. También enfrentamos retos con el trabajo por proyectos, los cambios en los contenidos, la falta de infraestructura, la desigualdad social y sobre todo la poca participación de los padres de familia. Precisamente es aquí donde cobra sentido lo que planteaba John Dewey en su libro Democracia y Educación. La educación debe partir de las capacidades, intereses y hábitos del niño, pero también traducirse en un servicio social. No se encasilla en 4 paredes, se lleva al mundo exterior. Exactamente. No basta con reformar la norma. Necesitamos coherencia entre lo que está escrito y lo que realmente se vive en las aulas. Es por ello que la normativa tiene bases sólidas y un enfoque humanista valioso. El desafío realmente está en cerrar esa brecha entre la estructura normativa y la realidad escolar. Y además, a su vez, en formar docentes críticos, docentes que estén preparados y que estén comprometidos con el cambio, con un entendimiento de que en sus manos tienen una futura generación que va a impactar y que es necesario que ellos como docentes abracen los objetivos de la NEP y los lleven a cabo en la medida de lo mayor posible y así poder formar personas extraordinarias. Y para cerrar este análisis, nuevamente invitamos a la mesa, de forma simbólica, pero esta vez a Carl Rogers. Quiero que escuchemos juntos algo que él escribió y que cambió por completo cómo vemos el aprendizaje. Me doy cuenta de que, si fuera estable, prudente y estático, viviría en la muerte. Por consiguiente, acepto la confusión, la incertidumbre, el miedo y los altibajos emocionales
porque ese es el precio que estoy dispuesto a pagar por una vida fluida, perpleja y excitante. ¿Lo escucharon? Rogers nos está dando permiso para no tener todas las respuestas hoy. Muchas veces en este podcast hablamos de este proceso de cambio en la educación, pero es importante que recordemos en todo momento lo que él nos menciona, que es que el aprendizaje es fluido. Ahora bien, pero si tratamos de comprender en dónde se ubica el nivel básico, hablando de preescolar y primaria, es importante destacar que en el Plan de Estudios 2022 no es un plan que refiera a un contenido exacto, como receta o seguir los pasos al pie de la letra, como ocurría antes, es más flexible. En el Acuerdo 140822 se habla de un desarrollo integral y gradual, considerando la diversidad de saberes, como un carácter didáctico y curricular diferenciado, debido a que no está pensado como una lista rígida de contenidos por grado, lo que se vislumbra como un cambio fuerte, y justamente ahí surge el cuestionamiento. ¿Realmente se opera conforme lo establece el Plan de Estudios en Educación Básica? Pues la verdad, yo creo que no del todo, porque aunque el plan del 2022 organiza el currículo en campos formativos y promueve la integración curricular, culturalmente seguimos pensando en cumplir con el programa. Y como docentes, seguimos haciendo la misma pregunta. ¿Ya vieron tal contenido? ¿Ya alcanzaron tal aprendizaje esperado? Entonces, hay mucha diferencia entre lo que el documento plantea y cómo se vive en la escuela. Y es ahí donde nuevamente podemos ver cómo intercede Bauman. Claro, vivimos en una modernidad líquida, como plantea Bauman. Entonces, las instituciones ya no pueden funcionar como estructuras totalmente estables. El mundo, principalmente, es volátil, incierto, complejo y ambiguo. Es decir, intervienen los entornos VICA. No obstante, la educación básica todavía está organizada como si el mundo fuera predecible, ya que en una escuela vemos grupos heterogéneos, contextos familiares muy distintos, cambios constantes, y aún así seguimos intentando medir el logro como si todo fuera un proceso lineal. Exacto, y ahí hay un punto clave. La Ley General de Educación menciona que el Estado colocará al centro de las acciones públicas el máximo logro de aprendizaje de las niñas, niños y adolescentes. Pero, ¿qué entendemos por logro? Porque si estamos en un entorno VICA, el logro no puede ser solo dominio de contenidos. Debería ser también, por ejemplo, adaptación, pensamiento crítico, regulación emocional, lo que particularmente es indispensable abordar, por ejemplo, en preescolar, ya que se construye la base socioemocional y en primaria comienza la autonomía cognitiva. Justamente, y en este punto nuevamente podemos ver cómo interviene el análisis de Rogers, debido a que menciona que el crecimiento ocurre cuando hay empatía, aceptación positiva incondicional y congruencia. Y si lo llevamos al aula, por ejemplo, en preescolar, sin empatía, la verdad no hay aprendizaje significativo. Y en primaria, al igual que en secundaria, sin congruencia entre el discurso y la evaluación, se rompe la confianza que debe haber entre el docente y el alumno. Aunque cuando el docente está saturado de reportes, de formatos, presión administrativa, esas condiciones debilitan la relación y entonces no es posible llevarlo a cabo. Y además de todo esto, también se nota en los consejos técnicos escolares, ya que la Ley General de Educación establece que los CTE son órganos colegiados orientados a la mejora continua. En teoría, deberían ser espacios de reflexión pedagógica profunda, pero de verdad de manera profunda, porque muchas veces se convierten únicamente en espacios de cumplimiento administrativo.
Entonces, la autonomía que propone el Plan 2022 existe, pero solo de manera limitada. En consecuencia, el nivel básico educativo se podría encontrar en una transición incompleta, debido a que normativamente el Plan 222 rompe con la lógica rígida de contenidos por grado. Teóricamente se acerca a una visión más contextual y comunitaria, pero organizativamente seguimos operando con estructura sólida, es decir, como si el diseño fuera líquido, pero la cultura institucional sólida. Y si vemos de manera prospectiva, es importante redefinir qué entendemos por logro educativo. Incluir de manera formal el bienestar social, el pensamiento crítico y capacidad de adaptación, ya que en un mundo incierto, memorizar por ahora ya no es suficiente. Asimismo, es de suma importancia fortalecer el codiseño curricular, en donde la contextualización no sea únicamente simbólica, debe ser real, reduciendo a su vez la carga administrativa para que el Consejo Técnico Escolar pueda convertirse realmente en una comunidad profesional de aprendizaje. Finalmente, se podría integrar explícitamente algunas de las actitudes rogerianas como competencia docente, no solo como discurso ético, también como práctica profesional observable, porque si el mundo es líquido, lo único que puede ofrecer cierta estabilidad es la relación educativa. Y justo ahí está la tensión actual entre un currículo que declara flexibilidad y una estructura que todavía busca control, pero a su vez un discurso humanista y prácticas que aún intentan producir certeza. Es exactamente el punto intermedio en donde hoy se encuentra el nivel básico educativo. Y para cerrar, les dejamos una pregunta clave. ¿Puede un sistema educativo diseñado bajo estructuras sólidas responder a una sociedad líquida sin transformarse estructuralmente? Tal vez el reto no sea romper la estructura, sino hacerla más flexible y coherente con la realidad que vivimos. Claro, porque educar hoy significa formar para la incertidumbre, no solo para la estabilidad. Les agradecemos por acompañarnos en este episodio de nuestro podcast, El Triángulo Pedagógico. Y si tú fuiste de los que se quedó hasta el final de este episodio, primero que nada, gracias. Eso ya dice mucho sobre tu interés por comprender lo que ocurre en la educación más allá de lo superficial. Antes de despedirnos por completo, queremos dejarte algunas ideas para que esta reflexión no termine aquí. Primero, cuestiona lo que das por hecho en tu práctica educativa. Pregúntate constantemente si lo que haces responde a una estructura heredada o a las necesidades reales de tus estudiantes. Segundo, observa tu contexto. La modernidad líquida y los entornos VICA no son solo conceptos teóricos, se manifiestan en la incertidumbre, en los cambios tecnológicos, en las dinámicas familiares y en la diversidad del aula. Identificarlos es el primer paso para responder pedagógicamente a ellos. Tercero, reflexiona sobre tu papel dentro del sistema educativo nacional. Más allá de la normativa y las reformas, cada docente, cada estudiante y cada profesional de la educación es un agente de cambio dentro de esa estructura. Y algo más importante aún, no pierdas de vista el sentido humano de la educación. Las políticas cambian, los planes se actualizan y las generaciones evolucionan, pero el acompañamiento, la empatía y la coherencia siguen siendo el núcleo del proceso educativo. Si este episodio te ayudó a mirar la educación desde otra perspectiva, compártelo con alguien más. A veces una conversación es el inicio de una transformación más grande. La educación no cambia de un día para otro, pero cambia cuando quienes formamos parte de ella decidimos pensarla críticamente, cuestionarla y asumir nuestra responsabilidad dentro de ella. Y recuerda algo importante, la educación no es un sistema abstracto que existe lejos de nosotros. La educación somos nosotros,
Cada decisión en el aula, cada conversación con un estudiante, cada momento de duda o de claridad forma parte de esa transformación que muchas veces esperamos que venga desde arriba. Tal vez el cambio no siempre comienza en la estructura, sino en la conciencia de quienes la habitamos. Gracias por acompañarnos en el Triángulo Pedagógico. Nos escuchamos en el próximo episodio.